Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Gabriel de Velasco y en esta ocasión les voy a presentar una entrevista que me realizó una de mis alumnas en la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Ella es Idalia Frías, es una coach y también pues tiene su podcast y ella me hizo favor de entrevistarme. Así que te dejo con esta entrevista con Idalia Frías. Adelante. Primero quiero hacer el preámbulo para poderte dar a conocer a mi invitado de hoy, que es Gabriel de Velasco. Vamos a pasarlo aquí al stage. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, Idalia, qué gusto de verte otra vez, ahora por medio de tus canales, y bueno, pues muy contento de compartir contigo y con todo tu auditorio. Muy bienvenido seas, Gabriel, bienvenido. Y bueno, mira, sabes que yo tengo la dinámica que me gusta mucho, que mis invitados puedan presentarse y que me den lo más actual que están haciendo. Entonces, queremos conocer a Gabriel Velasco, de Velasco. ¿Quién es? Platícanos, Gabriel. Bueno, pues soy una persona que se dedica a acompañar a otras personas en sus procesos de transformación y también a las empresas y a los equipos. Acompañamos familias, parejas, personas que tienen un objetivo o que tienen un estado deseado y también últimamente a los equipos de trabajo en diferentes empresas aquí en nuestro país, también en los Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Panamá, en Perú, en Brasil, en España, en Portugal. Ahora estamos trabajando también en Hong Kong, en Australia y bueno, a eso nos dedicamos, a esta transformación. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante algo que le llamamos el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico, pues, es muy profundo y mediante conversaciones que nos llevan a la conciencia para transformarnos y transformar nuestras relaciones. Básicamente, eso es lo que hace Gabriel de Velasco. La vida me paró en seco el año pasado por el tema de la pandemia y bueno, pues últimamente trabajando online en 3 idiomas diferentes y bueno, pues con un libro que se está moviendo ya en español, en portugués y en inglés y bueno, con mucho éxito, también dando clases y también formando terapeutas y formando coaches y bueno, gente que se dedica también a esto mediante nuestra escuela que es la Universidad Sistémica de Iberoamérica. No sé si eché mucho rollo, pero... No. Súper padrísimo y yo creo que puedo expresar y puedo compartir también mi experiencia en uno de tus talleres que fue de excelencia. La verdad, fue la primera ocasión en la que yo tuve el contacto directo con estas prácticas de lo que son constelaciones y me quedé impactada y sobre todo comprendí muchas cosas de las que ahorita vamos a platicar, porque el día de hoy les comento que el tema es constelaciones con enfoque centrado en soluciones. O sea, no significa que vamos a hablar solo a título personal, sino cómo esto impacta en toda nuestra vida, ¿verdad, Gabriel? Es correcto, así es. Súper. Me gustaría mucho, Gabriel, iniciar con la primera pregunta porque quisiera que nos explicaras a nuestro público, porque yo apenas empecé a comprender esta herramienta hace yo creo que alrededor de 2 años, justo contigo, y me gustaría saber si mi público, vaya, le quedara también claro y de una vez repaso, ¿no? Repaso otra vez lo de constelaciones. ¿Qué son las constelaciones, Gabriel? Mira, las constelaciones desde nuestro punto de vista como un lenguaje que nos acompaña para transformar a través de una representación visual de un asunto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante una simulación. Antes de la pandemia lo hacíamos en grupos, ahora lo hacemos con objetos, en donde vas a representar por medio de estas personas que están en este grupo una situación. Y entonces ahí es donde
empieza a llevarse a cabo esta dinámica, este trabajo representativo, en donde te sirve para que te des cuenta de las dinámicas que hay al interior de ese contexto. Constelamos contextos, constelamos situaciones en donde hacemos primero una entrevista, una profunda entrevista sobre el estado deseado, qué te gustaría que fuera diferente, y entonces elegimos representantes. Cuando trabajamos en grupo, los representantes son personas, y cuando trabajamos en un ámbito, digamos, privado, lo representamos con objetos. Y entonces esa visualización nos permite, a través de las distancias y los ángulos entre un objeto y otro, darnos cuenta de información que ya sabía, pero no sabía que sabía. Es decir, muy profunda para ampliar el número de posibilidades que tienes de solución sobre la situación. No nos vamos tanto a la historia como en otros enfoques, porque para nosotros tu historia influye, pero no te determina, sino más bien hacia la solución, alternativas de solución sobre la situación que quieras plantear. Correcto. La decisión, nosotros decimos que hay 4 tipos de temas. Aproximarse a, por ejemplo, una persona que dice quiero comprar una casa, o quiero tener una pareja, o quiero vender más en mi empresa, ¿no? Hay otro tipo de temas que es el alejarse de, por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar, o una persona que ya no quiere trabajar en la empresa donde está. Le llamamos temas de alejarse de. Hay otros que le llamamos temas de dilema, ¿no? No sé si trabajar todavía en la misma empresa o aceptar otra propuesta, o no sé si cambiarme de ciudad o quedarme en donde estoy. Esos son los tipos dilema. Y hay otros que son un poquito más complicados, que les llamamos nebulosos, y entonces trabajamos con esos temas. Entonces, lo más importante dentro de nuestra escuela, de lo que nosotros hacemos en nuestro abordaje, es la entrevista, conocer bien claro y que el cliente se escuche a sí mismo para acompañarlo a través de esta simulación o representación, y pueda ampliar esa cantidad de posibilidades de solución. Wow, súper padrísimo, porque prácticamente abarcas todas las posibles necesidades que a veces no logramos darnos cuenta, que no nos estamos dando cuenta qué es lo que nos tiene atorados, ¿no? Y esta es una manera física de representar aquello que, pues es muy claro, ¿verdad? A veces, pero no es tan claro para hacerlo consciente, y que es una de las cosas que estabas comentando, y que para mí es a lo mejor un poquito más sencillo de comprender, porque en el coaching es lo que vemos. O sea, en el coaching prácticamente queremos generar conciencia y responsabilidad, ¿verdad? Para poder tomar una acción. Pero entiendo que las constelaciones van más hacia lo físico, y pues esto ayuda por mucho a poderlo visualizar y entender más rápido, ¿no? Exacto. Sí, utilizamos preguntas, nosotros le llamamos coaching sistémico. ¿Por qué? Porque utilizamos preguntas, nada más que la mirada es una mirada sistémica, porque cada sistema está conformado por elementos y por una serie de dinámicas internas dentro de esos elementos, entradas, salidas, procesos que están dentro de ese sistema. Entonces, ampliamos la mirada para que entonces el cliente pueda tener una conciencia del sistema al que pertenece, los elementos que pertenecen al sistema, y cuáles pueden ser las diferentes alternativas de solución, y cuáles pueden ser los movimientos que se pueden dar, y las consecuencias de esas decisiones que se toman. Muchas veces algo que hago a mi favor termina perjudicando a otros elementos del sistema, o a veces cuando otro sistema toma una decisión termina impactando al resto del sistema, ¿no? Entonces, es, digamos, esa conciencia a través de esa visualización, en donde el cliente se puede dar cuenta de hacia dónde puede caminar o cómo puede ir progresando hacia sus estados deseados. Súper. No, pues excelente. Ahora, ¿existe entonces una diferenciación, Gabriel, entre lo que es constelaciones familiares y lo que es el movimiento sistémico? ¿Hay una diferenciación entre estas dos disciplinas o herramientas, vaya? Hay muchas disciplinas alrededor de lo sistémico, y hay muchas disciplinas alrededor de las constelaciones incluso, porque esto viene desde Virginia Satir, Jacob Levi Moreno, Thea Scholfender, Leslie Cadiz, Ruth McClendon.
Entonces, el primero que empezó a trabajar a través de representaciones fue Jacob Levi Moreno, con un abordaje que se llama psicodrama. Y obviamente también nuestra querida Virginia Satir, que trabajaba también a través de representantes con algo que se llamaba las esculturas, ¿sí? Entonces, digamos que son trabajos contextuales y también trabajos donde se utiliza un escenario, digamos, para representar, ¿no? Súper. Entonces, eso no necesariamente es sistémico, es representativo porque usas un representante, es como un teatro, ¿no? Pero lo sistémico tiene que ver con una actitud, ¿sí? Y la actitud precisamente es tener esa mirada sistémica. Entonces, ahí es donde a veces hay mucha confusión, sobre todo en Latinoamérica, porque se cree que esta famosa escuela de constelaciones, entre comillas, familiares, que llegó a México a finales de los años 90, como si esto hubiese sido los precursores de constelaciones. Es como si yo te dijera que Pelé es el inventor del fútbol. ¿Me la creerías? No, pues no. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que fue un reconocido futbolista y muy destacado, pero pues prácticamente hubo antecesores, ¿verdad? Pues ya existía el deporte y él fue el mejor. Sí, Entonces, sí, sí. así, entonces, tan es así que, bueno, a este gran maestro muy amado y muy querido, muchos lo llaman el padre de las constelaciones, cuando pues habrá que entonces llamar a Leslie Cadiz, a Ruth McLendon, a Thea Schorfenden, a la misma Virginia Satir y a Jacob Levi Moreno. No sé si me estoy poniendo muy teórico, pero es muy importante está bien, súper. que la gente lo sepa y que sepan los antecedentes, porque atrás hay mucha gente, ¿sí? Donde se fue co-creando, ¿sí? Esta posibilidad a través de algo que se llama la percepción representativa. ¿Qué pasa? Cuando a ti en una constelación te dicen, por favor, representa a mi jefe, o representa a mi producto, o representa a mi competencia, o representa a mi mamá o a mi abuelito, ¿sí? Este fenómeno se llama la percepción representativa. Esta percepción representativa tiene más que ver con un tema del lenguaje, porque vivimos en el lenguaje, somos parte de un lenguaje y vivimos en ese lenguaje. No tiene nada que ver con algo esotérico, porque a veces la palabra constelaciones nos invita como a un tema zodiacal o a un tema adivinatorio. Una vez me dijo una persona, quiero constelar para ver si mi esposo me engaña, ¿no? O quiero constelar para saber en dónde está mi perrita que me robaron, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera. Y quien te diga que funciona así, pues está desviándose de lo que realmente son o es constelaciones. Y desde el enfoque del enfoque orientado hacia las soluciones o con enfoque centrado en soluciones, más bien nos basamos en el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, que él habla precisamente de que el ser humano es lenguaje y que somos finalmente símbolos, y cuando representamos a alguien dentro de esta simulación, somos un símbolo parlante que representa a otro símbolo, ¿no? Y entonces está esto que llamaba Charles Sanders Peirce o también Ferdinand de Saussure con respecto al significado, el significante, y por eso cuidamos tanto las palabras y por eso el ser humano construye su realidad palabra a palabra, construye su personalidad palabra a palabra. Y somos muy cuidadosos del tema de las palabras, atendiendo a estas propuestas de estos lingüistas famosos, ¿no? Y de ahí se desarrollan otras técnicas o otros métodos como la misma programación neurolingüística, que digamos que es hermana de esta otra propuesta. Y otra también que es la escuela de Palo Alto, después la escuela de Milwaukee con Steve DeShazer, Insoo Kim. También tenemos mucha influencia de Gilligan, ¿no? De Stephen Gilligan, entre otras propuestas. Pero finalmente entramos en un lenguaje hipnótico para lograr esa percepción representativa en donde se amplía esa conciencia y el cliente puede ir aprendiendo más de sí mismo y teniendo una conversación muy profunda consigo mismo a través del acompañamiento del profesional que lo está ejecutando. ¿Cómo trabajamos en el enfoque centrado en soluciones? Pues bueno, con base en esquemas lógicos, en esquemas geométricos, que son esquemas lógicos, que por cierto no venía preparado, pero aquí está mi libro. Esta es la versión en portugués de mi libro, que se llama ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Se refleja un poquito, pero la versión en español
la pueden conseguir con nosotros. La versión en portugués, la versión en inglés está en Amazon, ¿no? Pero estos esquemas lógicos son, por ejemplo, si tú quieres alcanzar una meta, ¿sí? Ajá. Entonces podemos hacer una constelación que le llamamos la constelación de aproximación al objetivo. Pero si para esa meta tú tienes un obstáculo, entonces para ese obstáculo necesitamos hacer una constelación que le llamamos la constelación del problema, donde estás tú, está la meta y en medio hay un obstáculo. Pero a veces necesitamos recursos, a veces necesitamos ir a cargar gasolina, ¿no? Imagínate que te quieres ir a Cancún en tu coche, entonces de repente te das cuenta que se acabó la gasolina, ¿no? Entonces necesitamos cargar gasolina, necesitamos los recursos. Y para eso hay otro esquema lógico que se llama el triángulo de polaridades de creencias, en donde podemos tener acceso a los recursos del conocimiento o también podemos tener acceso a los recursos de la empatía, de la conexión, del amor, ¿no? Y hay otros recursos que tienen que ver con la acción, con la estructura, con el hacer, con los resultados, ¿no? Entonces, cada uno de estos polos son fuentes inagotables de recursos en donde podemos tener acceso, ¿no? Pero dices, oye, yo no quiero ni alcanzar una meta, tampoco tengo un problema, no sé si necesito recursos, pero estoy en un conflicto conmigo mismo, ¿sí? Y entonces ahí hay otro esquema que se llama el cuadrado de valores o el tetralema, o la persona dice, yo estoy en un dilema, no sé si con melón o con sandía, y entonces tenemos otro esquema que se llama el tetralema. Y así hay infinidad de, digamos, maneras de trabajar también dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, cuando tú me dices esto de las escuelas, yo hablo más de lo que nosotros hacemos porque nuestro abordaje es centrado en la solución, ¿sí? Claro. Buscando más hacia adelante lo que sí quieres, ¿no? Que muchas veces en otros abordajes vas a un taller de constelaciones y regresas muy contento y dices, pues estuvo bien padre el taller, ya me di cuenta de dónde viene mi situación, ¿no? Me decía una chica, es que quiero saber por qué siempre me relaciono con hombres que dependen económicamente de mí, ¿no? Fíjate, que esa parte me gustaría mucho ahorita aprovechar para interrumpirte, pero más que nada para enriquecer un ejemplo en esta sesión que pueda ser breve y te voy a dar pie, porque fíjate que ahora que estuve viendo o retomando lo de constelaciones, estuve viendo un video déjame te digo, porque a lo mejor igual no lo pronuncio bien, pero es Bert Hellinger, no sé si te suena. Sí, claro, bueno, es el Pelé que te estaba diciendo, fue mi maestro. ¿Sí? Súper, me encantó el señor, me encantó. Entonces él pone, está en un auditorio y le dice a una persona, ¿quién de aquí no le va bien en su profesión? O sea, ¿quién de aquí le va mal en su profesión? No ha logrado tener éxito en su profesión. Invita a pasar a alguien al público. Entonces, pues una chava joven, yo creo como de unos 30 y tantos años, pasa al escenario y la pone de pie frente a todos y le dice, ok, por favor acompáñeme otra persona al escenario. Y ya pasa otra persona, tú vas a hacer la profesión y las pone a una cierta distancia, ¿no? Físicamente, y les explica que ellas respondan al movimiento que sientan, ¿verdad? En el momento que lo sientan, al momento que sientan, van a responder a ese movimiento que deseen tener. Y las pone separadas, yo creo que fácil, unos 2 metros de distancia. Entonces se quedan viendo, yo creo que por un minuto, están viéndose fijamente ambas, la profesión, ¿verdad? Que era la persona que la representaba y ella. Y entonces ella nunca intentó acercarse, la que como que quiso pero se detuvo fue la profesión. Entonces le dice, ok, la profesión, pásale, vamos a invitar a otra persona. Y entonces pasa otra persona y se pone en el mismo lugar que la profesión y ella va a representar a la mamá. Entonces vuelven a hacer el mismo ejercicio, a repetir lo mismo. Cuando sientan deseo de mover, sigan su impulso, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y otra vez se quedan estáticas. La mamá se queda así como que viéndole la cara y tratando de observarla más, o sea, como conmoverla para que se acercara y no se acerca la muchacha. Entonces le dice, bueno, ok, ahora sí, pasa a sentarte. Y la explicación que él da es decir,
que cuando nosotros tenemos una separación o una no aceptación con nuestra mamá, difícilmente vamos a tener éxito profesional. Entonces aquí yo te dejo ahora sí la explicación profunda. Claro, lo que pasa Por es favor. que nuestro querido Bert Hellinger, Sí. él desarrolló esta, pues vamos a llamarle metodología, que se llamó o se llama constelaciones familiares, y sus axiomas tienen mucho que ver con la familia. Los de nuestra escuela no necesariamente, ¿sí? O sea, es como decir, si yo vengo a trabajar el tema de la profesión, hay que deconstruir el por qué afirmar que tiene que ver con la mamá. O sea, ¿cuál es esa conexión? ¿Sí? Ya. Y entonces habrá, como dice Jacques Derrida, la invitación es a deconstruir y no asumir un dogma de que si te duele la espalda es tu mamá, si te duele la mano derecha es tu papá, todo esto que busca causas, ¿sí? Entonces, esto es a lo que yo llamo los enfoques centrados en el problema. Y lo digo con todo respeto porque yo era más hellingeriano que el mismo Hellinger. Yo trabajé con constelaciones desde el año 2000. Ajá. Pues ya te darás cuenta que llevo ya bastantes años en esto. Y a raíz de que conocí la escuela centrada en soluciones de Matías Varga von Kiber y de Ince Sparrer, me di cuenta de toda esta parte de la importancia de cuestionar, de la importancia de no comprar a ultranza un concepto que quién sabe si vaya por ahí. Es más, a lo mejor sí va por ahí, pero ¿qué te ayuda a solucionar? ¿Sí? Yo le preguntaría a esa persona que consteló esa vez qué resolvió con respecto a su profesión, porque no trabaja con el estado deseado, se va mucho hacia el pasado, hacia saber el por qué. Te decía yo con respecto a esta persona que me decía, oye, que quiero saber por qué me relaciono con este tipo de hombres, ¿no? Ya. Que tú sepas por qué, no necesariamente te lleva a la solución. Es como si tú llevas tu coche, trae un ruidito tu coche, ¿sí? Y camina como que medio se anda parando el carro, y entonces lo llevas con el mecánico y le preguntas, oye, quiero saber por qué trae este ruidito, ¿sí? Y por qué se anda como medio parando. Entonces el mecánico te da una cátedra del por qué, y te dice, no, pues es que es la chafaldrana de la no sé qué, y tú te vas con tu coche otra vez. ¿Te lo arregló? No. Pero te vas bien contenta porque ya sabes por qué, ¿sí? Entonces, son enfoques centrados en el problema y a veces lo que hacen es retraumatizar. Ya. Digo, habrá excepciones, pero por lo general, ¿sí? Era como idolatrar a este amado personaje que como persona lo tengo en mi corazón y va en mi corazón, pero sí, él fue transformando su manera de trabajar a lo largo de los años, de lo que eran las constelaciones familiares, los movimientos del alma, los movimientos del espíritu, y después se fue a una cosa que se llama Cosmic Power, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema político y mucha grilla interna entre los llamados consteladores. Yo dejé de ser constelador y me convierto ya más bien en un acompañador en donde utilizamos las constelaciones, sí, cuando son necesarias y quirúrgicamente enfocadas en la solución para que realmente les sea útil. Muchas veces las escuelas de constelaciones en Latinoamérica están más preocupadas porque tu constelación te quede padrísima, te quede espectacularmente bonita, pero el cliente se queda ahí sentado y quién sabe qué tanto le sirvió, ¿no? En donde en esa constelación pusimos al tatarabuelo y pusimos no sé cuántos muertos ahí tirados, entonces todo el mundo lloró y fue un drama, ¿sí? Qué padre, ¿no? Qué bárbaro, qué buen constelador eres, sí, pero ¿qué resolvió el cliente? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le fue útil? ¿Qué tanto se movió hacia su estado deseado? ¿Le preguntaste qué quieres que sea diferente? ¿Le preguntaste hacia dónde se quiere mover? ¿Hiciste esa reflexión? ¿Lo respetaste o más bien hiciste todo un montaje al servicio del show? ¿Sí? Eso es, digamos, que lo que en la universidad sistémica, que nosotros hoy nos llamamos constelólogos, porque claro, que estudiamos, a ver, que estudiamos, digamos, toda esa propuesta, pero también nos vamos a los orígenes, a las raíces. Por eso esto de que le llamen a este querido maestro, que él nunca se adjudicó decir yo soy el padre de las constelaciones, él jamás, fueron más bien sus seguidores. Entonces, de repente hay como más fans que alumnos, ¿no? Para nosotros como universidad es muy importante
el que tú puedas cuestionar a tus maestros, a que el conocimiento se vaya desarrollando cada vez más sin que te quedes con dogmas preestablecidos, sin que puedas cuestionar, sin que puedas preguntar, ¿no? Claro, Incluso claro, en sí. esta propuesta la curiosidad está prohibida, ¿no? No te muevas desde la curiosidad. Y desde este otro enfoque es más donde tú tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Para esos entrenamientos bastaba con que tú te inscribieras, pagaras y entonces te daban tu diploma y quién sabe si lo tomaste o no lo tomaste. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con quién constelas, para qué constelas y si realmente esto te está siendo útil para tu proceso personal, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso, Gabriel? Entonces, estoy entendiendo que para que pueda ser funcional esta parte sistémica, como dices tú, llevado a una solución, entonces, ¿cómo sé, cómo valido que realmente estoy con un constelador que me va a generar un cambio de observador? claro, es muy importante que observes que te lo recomienden las personas en donde tú le preguntes a esa persona que te lo está recomendando. Te recomiendo, que te dice, te recomiendo al constelador fulanito, ¿ok? Okay. Checa cómo está su vida en pareja, checa cómo está su abundancia, cómo está su prosperidad, cómo está esa persona en su salud, ¿sí? Y tanto el que te lo recomendó, ¿qué solucionó? ¿Sí? Porque a mí me han dicho, oye, es que este cuate es muy bueno porque todo mundo lloró y trajo al no sé qué y explicó que todo tenía que ver con lo del tatarabuelo que estuvo en Polonia y no sé qué. Ok, ¿y qué pasó? ¿Le sirvió? ¿Qué solucionó? ¿Sí? Porque yo no estoy diciendo que no sea cierta toda la información que se vio, pero ¿de qué te sirvió? ¿De qué te fue útil? Esas son las preguntas que nosotros hacemos en el coaching sistémico y en constelaciones. Correcto, Voy a prender súper. una luz, espérame tantito. Sí, adelante, adelante. Ahí está, listo. Súper interesante porque tienes razón, o sea, vamos otra vez hacia conectar con la congruencia, ¿no? O sea, como si dentro del coaching estamos construyendo constantemente la confianza, obviamente tiene que ser sustentada en nuestras actitudes en acción, o sea, en nuestros propios valores vividos. Entonces, es muy importante todo eso que comentas y sobre todo a la hora de decir, bueno, ¿a ti qué te solucionó? ¿Verdad? Exacto. Sí, no basta con la anécdota de que estuvo bien bonito, ¿no? Pues es que no fuiste a un show. Pues para ir, puedes ir al cine o ir al teatro, y no es tanto qué bonito estuvo, sino realmente de qué me sirvió, qué solucioné o en qué me di cuenta o cómo pude ampliar mis posibilidades de solución, ¿no? Claro. Y dentro de esas soluciones supongo que generas planes de acción, seguimiento y obviamente un tangible entregable, supongo, Gabriel. Claro. Que, por ejemplo, si es algo subjetivo, por ejemplo, hacemos mucho las preguntas de escala digital, ¿no? Por ejemplo, dice una persona, te voy a poner un ejemplo así como más tangible, ¿no? Una persona le preguntas, ¿cuál es tu tema? Y te dice, obesidad. Perfecto. Ahora, si esta constelación fuera un éxito, ¿cuál sería para ti un buen resultado? Bajar 20 kilos, ¿ok? Entonces, bajar 20 kilos es su estado deseado, ¿sale? Entonces, claro que hoy no se va a ir flaco de aquí. Por muy buen anfitrión, coach, consultor, constelador o como te quieras llamar, ¿sale? Luego, siguiente pregunta. ¿Cómo te vas a dar cuenta al término de esta sesión del día de hoy que te fue útil esta sesión? Ah, pues me voy a ir con mayor fuerza de voluntad para ir al gimnasio, ¿sí? Y entonces, ok, esa fuerza de voluntad sí puede crecer el día de hoy, porque es algo que es a nivel percepción, ¿vale? Entonces, necesitamos llevarlo dentro de la subjetividad a lo más objetivo posible o a lo menos subjetivo posible. Entonces, poderle preguntar, ¿cómo está en una escala del 0 al 10 esa fuerza de voluntad en este momento? No, pues está en 4. Perfecto. ¿Qué has hecho para llegar a ese 4? ¿Cómo es que ya llegaste a ese 4 de fuerza de voluntad? Ah, pues porque ya leí unos libros, porque ya fui al médico, porque ya me inscribí al gimnasio, llevo una semana inscrito pero no he ido, pero ya dio pasitos, ya me compré tenis, todo eso son recursos, ¿sí? Y esos recursos también son constelables, es decir, esos recursos también los vamos a colocar dentro de la constelación de ser necesario. A veces ni siquiera es necesario constelar. Yo les digo a mis alumnos, haz todo lo posible por no constelar, a veces con la entrevista o con un proceso que le llamamos psicoeducación, que es dibujar el esquema en el pizarrón, ya con eso el cliente ya está
en más de ese 4, ¿no? Ya. Entonces, ¿en qué nota te gustaría salir el día de hoy? Bueno, estoy en 4 de fuerza de voluntad, me quisiera ir en 8. Perfecto. Ahora, cuando tú tengas 20 kilos menos, te voy a hacer una pregunta un poco extraña, ¿sí? Cuando tú tengas 20 kilos menos, ¿a quién te vas a parecer menos? Es una pregunta extraña, ¿no? Ya. Voy a parecer menos a mi papá y a mi abuelito, ¿sí? Porque ellos tenían problema de obesidad o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí puede haber algo que nosotros le llamamos superposición de contexto, ¿sí? Dentro del enfoque del que me hablabas, de las otras constelaciones, existe algo que le llaman lealtad. Para nosotros, no solamente son las lealtades, sino también muchas otras posibilidades que se pueden dar en constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Mira, aquí te estoy compartiendo. Está en inglés porque encontré nada más mi presentación para mis alumnos de Australia, pero bueno, aquí está, diferentes maneras de una superposición de contexto, ¿sí? Una es cuando repites un modelo, ¿sí? De rol, ¿sí? Es decir, ¿cómo ser papá? Pues yo soy papá de la misma manera que mi papá y que mi abuelito, ¿no? Otro tipo de superposición de contexto son los prejuicios, la representación de patrones, ¿no? Por ejemplo, si el abuelo era alcohólico, el papá alcohólico y el hijo alcohólico, es una representación de patrón y no necesariamente una lealtad sistémica, que la tenemos aquí también, ¿no? La lealtad sistémica es cuando el dejar de hacer eso te lleva a una sensación de culpa, ¿no? Entonces, muchas veces está mezclada la representación de patrones con una lealtad sistémica, o puede ser solamente la lealtad sistémica solita. Luego, la otra es cuando estás viviendo la experiencia de alguien más, que quiere decir cuando alguien vivió una situación y tú, por querer evitarla, no lo haces, ¿no? Como decir, es que mi tío abuelo se ahogó en el cañón del sumidero y ahora a mí me da miedo el agua, pero pues es que a ti nunca te has ahogado, ¿no? Pero entonces tienes una superposición de contexto por esa situación. Luego algo que le llamamos el disparador traumático, traumatic trigger, que es una situación que te sucedió a ti en otro momento de la vida y que hoy puede estar, digamos, obstaculizándote, ¿no? Por ejemplo, una persona que no podía escuchar música de mariachi porque cuando era niña, su papá llegaba tomado y ponía música de mariachi y golpeaba a su mamá, ¿no? Entonces ahí hay, en el mariachi, ese es un disparador traumático para ella. Luego otro que son los souvenirs, que son situaciones del pasado que ahí las andas trayendo para todos lados en tu vida y que no necesariamente en estos contextos pueden llegar a ser útiles. Las otras son los modelos de aprendizaje, cosas que aprendiste y lo sigues utilizando como ese modelo de la manera de cómo lo aprendiste, y las otras son los anclajes, ¿no? Estos son, digamos, algunos tipos de superposición de contexto que se pueden generar. Claro, correcto. Aquí estaba. Lo que pasa es que te quería dejar tu pantalla. Es una probadita, porque realmente para ser un anfitrión, un facilitador en constelaciones desde nuestro enfoque, hay que estudiar mucho, y a lo mejor de cada 30 personas que entran con nosotros, pues sí, a lo mejor se gradúan 5 o 6 personas, ¿no? Porque si hay que estudiar, si hay que practicar mucho, si hay que hacer evaluaciones, y no es de que, pues, nada más porque pagaste ya te certifico, ¿no? Entonces, sí es bien importante para nosotros desde la ética de formar profesionales que respondan con ética hacia los consultantes, ¿no? No, súper padrísimo. Entonces, para ir cerrando esta sesión de constelaciones, me gustaría mucho que nos compartieras también algunos tips o algo en un compendio que se pueda llevar nuestra audiencia para aplicar en este tipo de disciplina. ¿Qué te parece, Gabriel? Pues mira, un ejercicio, les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo hagan, y sí, qué bueno súper. que va a quedar grabado para que pongan pausa y le regresen. Ay, súper. Cuando tengas un dilema, ¿sale? Ok, súper. Dilema, y vamos a hacer algo que se llama una constelación.
a través de gestos en constelaciones. Tú mismo vas a hacer tu propia constelación con tu propio cuerpo, ¿sale? Ok, entonces, sale. Lista. Que tienes dos opciones en una decisión que vas a tomar y estás en un dilema. No sabes si A o B, ¿sale? Entonces, en tu mano derecha coloca la posición A, ¿sí? Y en la mano izquierda la B, ¿ok? Entonces, dices, ok, estoy aquí entre A y B y quiero tomar la decisión de A. Y mueves tu mano y la miras y dices A. Sin embargo, si yo tomo la posición A, no del todo voy a estar cómodo. Por lo tanto, miro a la opción B. Sin embargo, veo la opción B y hay algo de la opción B que me gusta, pero también extraño un poco de la posición A. Y entonces puedo ver la posibilidad y permítetelo respirando muy lentamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, que aunque parezca imposible, busca la manera de compatibilizar, en donde puedes estar con las dos juntas, como si hicieras un nuevo color, como si cada una tuviera un color y al mezclarlas nace un nuevo color. Observa si puedes compatibilizarla. O llevar un ritmo entre una y la otra, a veces una, a veces la otra. Encuentra tu manera de compatibilizarla o es similar a cuando abres tus dos ojos y puedes ver tus dos posibilidades. Y encuentra una manera de agradecer estas dos posibilidades y déjate sorprender por lo que viene en las próximas semanas con respecto a tu decisión. ¿Ok? Te limpias las manos, te lavas la cara, sales y dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos, y haces este ejercicio y déjate sorprender por lo que viene con esta constelación, que es algo que se llama la constelación parcial del tetralema, utilizando estas dos posibilidades. Wow, o sea. Lo explico en mi libro, ¿eh? Oye, no, súper padrísimo. Entonces, tenemos que dar una continuación. Claro, cuando quieras y las veces. Oye, sí, no. De hecho, créeme que me he sentido muy afortunada desde que inicié este podcast porque gente tan preparada y tan generosa y profesional como tú, Gabriel, híjole, han sido para compartir todo ese conocimiento y expertise. La verdad que súper agradecidísima, hombre, la verdad. Gracias por esto que nos dejas, pero ahora viene lo más importante. Sí. Quiero que por favor nos dejes indicaciones dónde te podemos encontrar, qué eventos tienes próximos para que mi audiencia y los que nos vayan a ver puedan acudir a esa información que tú nos puedas proporcionar. Claro que sí. Mira, tenemos en el momento 2 formaciones que están a punto de empezar en marzo. Ok. Una es la formación precisamente en constelaciones estructurales, ¿sí? Constelaciones con enfoque centrado en soluciones, y otra que es una formación que se llama constelaciones asociativo-contextuales, que utilizamos el mismo lenguaje de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, nada más que constelamos con diferentes herramientas como pueden ser fotografías, libros, música, cuentos, sueños. Por eso es asociativo contextual. ¿Sale? De Velasco con S, porfa. Ay, perdón, sí. Disculpa. No te preocupes. Toma 2. Okay. Entonces, en esa formación, que es una especialidad en constelaciones asociativo-contextuales, trabajamos a través de todas estas herramientas, ¿no? Para que puedas constelar con imágenes, con fotografías, con canciones, con sueños, con dibujos. Hacemos una serie de actividades que nos llevan precisamente a eso asociativo y contextual, siempre con constelaciones. Y la otra que es la formación en constelaciones estructurales, y tenemos un diplomado también de habilidades directivas. Ahí tenemos muchos maestros que vienen de empresas reconocidas a nivel mundial, que es para gerentes y directores, o si eres gerente y quieres ser director, o si tienes personal a tu cargo, este diplomado es para ti. Es un diplomado también con enfoque centrado en soluciones, y tenemos eventualmente los cursos de comunicación no violenta y diferentes talleres en el día a día, ¿no? Entonces, el diplomado es sobre habilidades gerenciales. Sí, se llama Diplomado en Habilidades Directivas. Perdón.
con enfoque en resultados. Entonces, les podemos mandar el PDF. Mi página de la universidad es usionline.org. ¿UCI con Y o con Sí, I? de Universidad Sistémica de Iberoamérica, UCI, Ajá. usionline.org. Ajá. usionline.org. Esa es Ujú. la página, ahí encuentras la información. A ver, También dime si es correcto, ahorita que la voy a mostrar. UCI Online, exactamente, Súper. usionline.org, ahí está. También les doy de una vez mi WhatsApp, con todo gusto yo contesto. 477, bueno, más 52, que es el código de país. Ok. 477-117-1424, 477-117-1424. También estamos en Twitter, @Gabo-de Velasco, en Facebook como Gabriel de Velasco, y tenemos un canal de YouTube, ahí hay Ok. mucho material gratuito, ejercicios, constelaciones, hay muchas horas y horas de videos, y bueno, Súper. este es el canal de la Universidad Sistémica de Iberoamérica en YouTube. Súper, súper. Bueno, ya no alcancé a apuntar todo, te No lo debí haber pedido con anticipación, pero el hubiera no existe, ya lo expresaste. El lenguaje es más poderoso. Así es, efectivamente, claro que sí. Súper. No, no, pues encantadísima y muchísimas gracias, Gabriel, por compartirnos tu conocimiento, como ya lo mencioné antes, y pues mucho éxito en Gracias. este 2021, te lo Igualmente, aseguro y garantizado, hecho está. así es. Listo, Te mando un súper. abrazo, Idalia, y un abrazo a todos. Gracias. Cierro el podcast y te mando backstage. Gracias, gracias. Bye. Bye, bye. Bueno, pues muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de esta sesión, de este podcast tan interesante. Y te recuerdo que también, por favor, me sigas en mis redes, en Facebook como Idalia Frías, en mi fanpage como Desarrollo y Transformación. Me puedes encontrar también en Instagram como talk-dyt. Ahí me encuentras y por supuesto en tu aplicación de podcast que más te guste. Encuéntranos como Talk DNT. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Que tengas muy bonito día, tarde, noche y semana y mes. Bye bye. ¿Cómo trabajamos en el enfoque centrado en soluciones? Pues bueno, con base en esquemas lógicos, en esquemas geométricos, que son esquemas lógicos, que por cierto no venía preparado, pero aquí está mi libro. Esta es la versión en portugués de mi libro, que se llama ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Se refleja un poquito, pero la versión en español la pueden conseguir con nosotros. La versión en portugués, la versión en inglés está en Amazon, ¿no? Pero estos esquemas lógicos son, por ejemplo, si tú quieres alcanzar una meta, ¿sí? Entonces podemos hacer una constelación que le llamamos la constelación de aproximación al objetivo. Pero si para esa meta tú tienes un obstáculo, entonces para ese obstáculo necesitamos hacer una constelación que le llamamos la constelación del problema, donde estás tú, está la meta y en medio hay un obstáculo. Pero a veces necesitamos recursos, a veces necesitamos ir a cargar gasolina, ¿no? Imagínate que te quieres ir a Cancún en tu coche, entonces de repente te das cuenta que se acabó la gasolina, ¿no? Entonces necesitamos cargar gasolina, necesitamos los recursos. Y para eso hay otro esquema lógico que se llama el triángulo de polaridades de creencias, en donde podemos tener acceso a los recursos del conocimiento o también podemos tener acceso a los recursos de la empatía, de la conexión, del amor, ¿no? Y hay otros recursos que tienen que ver con la acción, con la estructura, con el hacer, con los resultados, ¿no? Entonces, cada uno de estos polos son fuentes inagotables de recursos en donde podemos tener acceso, ¿no? Pero dices, oye, yo no quiero ni alcanzar una meta, tampoco tengo un problema, no sé si necesito recursos, pero estoy en un conflicto conmigo mismo, ¿sí? Y entonces ahí hay otro esquema que se llama el cuadrado de valores o el tetralema, o la persona dice, yo estoy en un dilema, no sé si con melón o con sandía, y entonces tenemos otro esquema que se llama el tetralema. Y así hay infinidad de, digamos, maneras de trabajar también dependiendo de las necesidades del cliente.